Dios le bendiga, amado hermano. Buenas noches tengan todos los que nos están escuchando desde los diferentes lugares, rincones pues del planeta, de la tierra. Bien, para mí pues es una bendición poder estar nuevamente con ustedes desde la radio online Pan de Vida. Les saluda a su hermano Alfredo Ramírez desde acá de Venezuela, de Barcelona, estado en Suátegui. Se encuentra conmigo mi hermano Gregorio, mi hermana Mariagni, mi hermano Luis, que también forma parte del equipo de esta radio. Bien, pues Dios nos mandó a predicar su palabra verdadera. Por eso en esta noche, hermosa noche por cierto, les traigo un estudio, el cual he titulado La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Yo creo que el título pues habla por sí solo, ¿verdad? Es muy importante pues en este tiempo predicar la palabra verdadera de Dios. Entonces, para comenzar, amados hermanos, quisiera que estuvieran leyendo en su Biblia, recordándole pues que tengan su Biblia en mano, que tengan lápiz y papel, que esté allí analizando todas las cosas que nosotros desde acá de la radio decimos, ¿verdad? Todas las cosas que predicamos desde acá, para que usted vea si ciertamente son así, pues, como nosotros las estamos diciendo. Eso es muy importante. Bien, para entrar en tema, la palabra de Dios es suficiente, ¿verdad? Entonces, quisiera que estuvieran acompañándome en la lectura de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice así. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Dios bendiga su palabra en esta noche. Bien, la palabra de Dios, vamos a hacer un breve concepto de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, expresa pues o comunica la mente y los propósitos de Dios al hombre. Expresa la voluntad de Dios al hombre por medio de una revelación o a través de inspiración. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuche bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice, toda la escritura, escuche bien, toda, no alguna, no alguna parte de la escritura, sino que dice toda la escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios, es soplada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Gálatas capítulo 1, versículo 11 nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Escuche bien lo que decía Pablo a los Gálatas. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Recibió Pablo la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, Dios revela a los santos hombres una verdad que ya existe, una verdad existente, pero que está velada, o sea, que tiene un velo sobre ella. Entonces, Dios quita ese velo y se la manifiesta al hombre, manifiesta su palabra a los hombres. Por eso en la antigüedad vemos que los profetas de Dios, cuando recibían pues una palabra de parte de Dios, decían, vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová. La palabra de Dios es así entonces una extensión de la personalidad de Dios, donde esta, o sea, la personalidad de Dios es expuesta de manera racional, ¿verdad? Y manifestado con autoridad divina, por lo cual debe ser obedecida por todos. Escuche bien, debe ser obedecida por todos, sean ángeles o sean hombres.
Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, vean a Pablo predicándole a esta gente. Entonces ellos, pues dice, sigue diciendo, la recibisteis no como palabra de hombre, o sea, no como que era Pablo que estaba hablando, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, ¿verdad? Entonces, pues, la palabra de Dios, hermanos, podemos entender por la misma escritura que la palabra de Dios tiene poder para crear, ¿verdad? Pues los cielos y la tierra, pues, fueron hechos por la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene poder para crear, para preservar, para regenerar, para salvar, etcétera, etcétera. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, conforme a como nos dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Es más, aún Cristo mismo es la palabra. Cristo mismo es la palabra de Dios. Conforme a Juan 1:1, que nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra de Dios, hecha hombre. Sigue diciendo Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. ¿De quién está hablando allí? De Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Y Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice así: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Dios, pues de la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, en otro tiempo, pues Dios nos habló por los profetas, en estos tiempos nos habla por el Hijo, por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Vamos a ver qué nos dice esta palabra. Dice así: si alguno enseña otra cosa, ¿verdad? Como dijimos al principio, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales, apártate de los tales. Oiga bien, amado hermano, la palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros. La palabra de Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Lamentablemente, pues, hoy abundan los falsos maestros, hablando otras cosas que no son la palabra de Dios, de las cuales nacen cuestiones y contiendas de palabras, nacen las envidias, los pleitos, la blasfemia, las malas sospechas. Mucha gente hablando cosas que no son la palabra de Dios, que no se conforman. Cuando la Biblia habla de que nos debemos conformar con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con lo que está en la Escritura, que tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos está diciendo a través de la Escritura. Y no tenemos que estar buscando otras cosas aparte, extrabíblicas, ¿verdad? Debemos conformarnos a las sanas y sencillas palabras del Señor, ¿verdad? Esta gente pues rechazan la doctrina, la enseñanza genuina. Es una inconformidad malsana que tienen. Es una inconformidad malsana, ya que la palabra de Dios pareciera pues que para ellos no es suficiente, ¿verdad? Lamentablemente, no es suficiente. Por eso pues que en muchas congregaciones hoy en día vemos que se ha suplantado la palabra de Dios por todo tipo de estratagema humano, pues y herejías destructivas. Han suplantado la palabra de Dios con todo tipo de cosas que no son de Dios, que no vienen del cielo.
Por eso dice, 1 Timoteo capítulo 4 nos dice, pero el Espíritu dice claramente, no lo dice encubiertamente, sino dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, cuando dice los postreros tiempos, ¿cuáles son estos postreros tiempos? Pues son nuestros tiempos. Son nuestros tiempos los que estamos viviendo en este momento. Hasta que Cristo venga. Estos son los postreros tiempos. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Entonces dice que algunos apostatarán de la fe. Es decir, que se alejarán por completo de su posición o su creencia original. En un principio, pues, decían creer en la verdad. Pero luego desertan tras la mentira, revelando pues una verdadera identidad o una verdadera naturaleza como inconversos, o sea que nunca creyeron en Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando espíritus engañadores, que no son más que espíritus demoníacos, que de manera directa o a través de los falsos maestros que proliferan hoy en día, alejan a otros de la verdad. A través pues de doctrinas de demonios, que son todas las falsas enseñanzas contrarias a la verdad divina. Entonces por eso, ¿qué nos dice? Primera de Juan capítulo 4 verso 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Verdad? Y sigue diciendo segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, 2 y 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, nos advierte el apóstol Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿verdad? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se equivocó Pedro? No se equivocó Pedro. Estamos viviendo estos tiempos, lamentablemente. Estamos viviendo estos tiempos. Vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Qué tremendo esto. La mentira, amados hermanos, solo puede ser contrarrestada por la verdad. Esa es la cura contra la mentira, la verdad. En este caso, pues, la palabra de Dios es la verdad absoluta que echa por tierra toda mentira del diablo. Es la palabra de Dios lo que echa por tierra toda la mentira. La palabra bien aplicada. Por esta razón, pues Pablo le pide a Timoteo encarecidamente, ¿verdad? Por eso dice, te encarezco. Es decir, es un mandato no opcional. Timoteo no tenía opción. No era, mira, te sugiero, oye, si tú quieres hacerlo, no. Te encarezco delante de Dios y Jesucristo. O sea, un mandato no opcional, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, Pablo, por supuesto, coloca a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como presentes, pues allí en este mandato. Como que estuvieran allí también. Y de hecho estaban. ¿Verdad? En este mandato, dando así a Timoteo, pues, una responsabilidad ineludible
O sea, que tenía que predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón este mandato? ¿Por qué razón? Porque dice, el verso 3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, lamentablemente. Pues esta palabra, pues, se cumple en este tiempo que estamos viviendo. Se está cumpliendo. Pues se han amontonado maestros para todos los gustos. ¿Qué te parece? ¿Qué le parece, amado hermano? Se han amontonado maestros para todos los gustos del consumidor. Para todos los gustos. Y para todas las necesidades caprichosas, pues, de algunos. Entonces, que están calmando la comezón de oír. ¿Pero de oír qué? ¿De oír qué? Porque dice que tendrán comezón de oír. ¿Pero de oír qué? ¿La palabra? No, la palabra no. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sufrir la sana doctrina. Porque la sana doctrina se sufre. La sana doctrina es sufrida. Hay que sufrir la sana doctrina. ¿Verdad? Porque la naturaleza de ellos, pues, se opone a Dios. Por eso no están dispuestos a sufrir la sana doctrina. No están dispuestos. ¿Verdad? Que su naturaleza, pues, su pensamiento, su corazón es antagónico a lo que Dios quiere. Entonces se irán, pues, a todo tipo de fábulas. A todo tipo de fábulas. Siguiendo las fábulas. O sea, los cuentos. Bueno, aquí en nuestro país le decimos cuentos de camino. Escuchando cuentos de camino, mitos, leyendas, como usted quiera verlo. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:66. Dice, Juan 6:66 nos dice así, ve. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Con quién? Con Jesús. Con Jesús. Ya no andaban con él. ¿Por qué? ¿Por qué no andaban con él? Porque la palabra que el Señor les estaba diciendo en aquel tiempo, pues les pareció dura. Les pareció dura, pues. Y no estaban dispuestos a sufrirla, no estaban dispuestos a aguantarla, a soportarla. Ellos dejaron de seguir a Jesús, ¿verdad? Porque fueron confrontados por la verdad. Pero sin embargo el apóstol Pedro, ¿verdad?, reconoció que las palabras de Jesús lo llevarían a la vida eterna. Por eso decía, ¿a dónde iremos, Señor? El Señor Jesucristo pues le preguntó, ¿qué? ¿Y vosotros también quieren irse? ¿Ustedes también quieren apartarse por causa de la palabra que les estoy hablando? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Qué bueno en este tiempo cuando reconocemos verdaderamente que el Señor tiene palabra de vida eterna para nosotros y que la palabra está allí en la Escritura, que no tenemos que estar buscando más por allí, cosas raras por allí, porque estas son las que nos conducen a la vida eterna. Bendita sea la presencia del Señor. Escuche bien. Hoy en día, pues, enseñanza por entre comillas, pues, enseñanza, fundamentadas en sueños, supuestas visiones y revelaciones extrabíblicas, doctrinas que alimentan el ego del hombre y no exaltan a Cristo, el uso de la psicología en los altares, el falso positivismo que no es fe genuina, discursos motivacionales, legalismo disfrazado de sana doctrina, la prosperidad por medio de pactos con dinero, los decretos de la superfe, el endiosamiento del hombre en la iglesia, actividades, y hay actividades también que se están colando por allí, actividades como teatro, mimos, películas, danza, discotecas cristianas, ¿verdad? Reuniones de DJ, yo he escuchado muchas veces por ahí, no, viene un DJ cristiano. Viene un DJ cristiano. Bueno, estas son solo algunas de las cosas que han suplantado la palabra. Son solo algunas, porque hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Hoy le hacemos más caso a estas cosas, los sueños, revelaciones, visiones, cosas extrasensoriales, cosas sensacionales. Y hemos apartado la palabra a un lado y hemos dicho, bueno, esta es la visión que Dios le dio al hombre de Dios, esta es la visión que vamos a seguir. Así no está escrito en la Biblia.
así esté apartada de la Biblia, así vaya en contra de lo que está escrito. Eso no nos importa, porque es mayor pues la visión hoy en día, lamentablemente. Entonces estas son solo algunas cosas pues que han suplantado la palabra de Dios en los altares o en las iglesias. Entonces estas cosas actúan en pro de un modernismo, ¿verdad?, para llenar la iglesia. No, pero es que tenemos que usar una estrategia actual, tenemos que actualizarnos pues para que la iglesia se llene. Entonces comenzamos pues a decir, bueno, la palabra es dura, la palabra no llama la atención de la gente, porque la palabra habla del pecado, de la santidad, habla de tantas cosas, de que bueno, pues que hay que sufrir penalidades y tantas cosas. Entonces eso no le llama la atención a la gente. Entonces pues vamos a suplantar la palabra, ¿verdad? Vamos a suplantar la palabra por todo tipo de cosas pues que han salido en estos tiempos. Porque son cosas, la Biblia le dice cosas, ¿verdad?, que no son de Dios pues. Bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución? Porque no solamente estamos exponiendo pues una enfermedad que está arraigada en las iglesias, sino que tenemos que, bueno, también dar una solución, un remedio. Bueno, y la solución es sencilla, pues. Como decía anteriormente, pues la mentira se contrarresta pues con la verdad. Con la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que conformarnos a ella, a la palabra de Dios. Este es el remedio contra la mentira. En los tiempos pues del profeta Jeremías proliferaban también los falsos profetas. Estaba leyendo allí Jeremías capítulo 23, versos 25 y 26, 27 y por allí, que dice, tengo por acá, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Vean esto. Entonces, Dios hace una pregunta. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Verdad? No piensan, o sea, no piensan. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mí, de mi nombre por Baal. Entonces sigue diciendo, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y sigue diciendo una pregunta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Verdad? Dios, en los tiempos de Jeremías, molesto pues con los profetas. Entonces Dios decía, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Los profetas no daban en el blanco. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Pues por esta razón Dios habla a Jeremías, ¿verdad? Y le dice todas estas cosas. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Hoy día el hasta cuándo de Dios se propaga a nivel mundial. Y Dios nos pregunta, ¿hasta cuándo esto estará en el corazón de los profetas que profetizan mentiras, que hablan mentiras, que enseñan mentiras en la iglesia? Y profetizan el engaño de su corazón. Y algo que me llamó la atención, que dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, ¿verdad? Y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Entonces Dios hace una diferencia entre el profeta que tiene un sueño y entre aquel al que se le ha revelado, la palabra verdadera de Dios. Entonces dice, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Pues ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. No tiene nada que ver. Nada que ver. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Pues es que no tiene nada que ver. ¿Qué tienen que ver los sueños, las revelaciones de hoy en día, las nuevas revelaciones, los sueños antibíblicos,
¿Qué tiene que ver los testimonios antibíblicos? ¿Qué tiene que ver los libros de autoayuda, de autoestima, de consigue el éxito? ¿Qué tiene que ver todo este tipo de cosas con la palabra de Dios? Nada. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Nada. ¿Qué tiene que ver la luz con la oscuridad? Nada. ¿Qué tiene que ver lo malo con lo bueno? Nada, no tiene nada que ver. Entonces Dios hace una alusión a todas estas cosas. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Pues no tiene nada que ver, pues la paja no alimenta. La paja es algo infructuoso. En cambio el trigo, que es la palabra de Dios, sí alimenta. Entonces Dios compara al trigo con su palabra, porque su palabra sí alimenta. Por eso Jesucristo, en aquel combate directo contra Satanás, cuando Satanás quiso venir a tentarlo y decirle, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Jesucristo lo atacó ¿con qué? ¿Con el libro de autoayuda? No, lo atacó con la palabra de Dios. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra sostiene, la palabra alimenta, la palabra nos ayuda en todas las cosas. Entonces, ¿por qué suplantar la palabra? ¿Por qué suplantar algo tan maravilloso como es la palabra de Dios? ¿Por qué suplantar algo que se nos fue encomendado predicar, la santa palabra del Señor, con basura? ¿Por qué suplantarla? ¿Por qué suplantar la palabra de Dios con todas las cosas de hoy en día? Es algo inaudito suplantar la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. Nada tiene que ver. Entonces, amados hermanos, para terminar, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nos dice de la siguiente manera, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios es la palabra profética más segura, ¿verdad? O sea, es más que suficiente. La palabra de Dios es suficiente. No tenemos que estar buscando otra cosa, sino la palabra de Dios. Por eso Isaías capítulo 40, en su verso 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra es eterna, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, amados hermanos, es más que suficiente para nuestra vida, más que suficiente. Yo espero pues que este estudio haya sido de bendición para su alma y agradecido pues con Dios por todas las cosas que nos ha permitido en esta noche. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, la palabra de Dios es suficiente.